Amor por quien más daño me hizo. Cuando decidí pasar el verano en mi ciudad natal, se suponía que sería algo temporal. Un pequeño reinicio antes de mudarme a una nueva ciudad en otoño. El plan era simple: trabajar unos meses, ahorrar algo de dinero y reencontrarme con viejos amigos. Ciertamente no esperaba encontrarme con Raymond, de entre todas las personas. Solo pensar en él me revolvía el estómago, de rabia, quizás, también de ansiedad. Mi acosador del instituto. El tipo que parecía esforzarse por hacerme la vida imposible. Durante los años desde que me fui, me había convencido de que ya lo había superado. Pero cruzarme con él en la fiesta de cumpleaños de Sam, justo en mi primera noche de regreso, demostró lo contrario. En cuanto lo vi, fue como si tuviera 17 otra vez. Raymond se veía distinto, pero de una forma que casi lo hacía irreconocible. El ceño fruncido que recordaba se había suavizado, su cabello estaba un poco más largo, y vestía de una manera que sugería que ahora realmente le importaba su apariencia. Me atrapó con la mirada desde el otro lado de la habitación, y pude notar que él también me había reconocido. Intenté volverme hacia mi amiga, fingiendo que no lo había visto, pero ya era demasiado tarde. Sam, escuché su voz a mis espaldas, cautelosa pero inconfundible. Me giré lentamente, forzando una sonrisa, aunque podía sentir cómo mi rostro se tensaba al mirarlo. Raymond. ¿Cuánto tiempo? Esperaba que soltara alguna burla o insulto a medio construir, como solía hacer, pero en lugar de eso, simplemente asintió: sí, ha pasado tiempo. ¿Te ves diferente? La ironía de esa frase era casi ridícula, considerando cuánto había cambiado él mismo. Pero no me molesté en señalarlo. Intercambiamos algunos saludos incómodos antes de que me disculpara para ir por una bebida, tratando de poner la mayor distancia posible entre nosotros por el resto de la noche. Esperaba que esa fuera la última vez que lo vería. Pero, por supuesto, la vida tenía otros planes. A la mañana siguiente, me presenté para mi primer turno en una cafetería local, donde había conseguido un trabajo de verano. ¿Y adivina quién era mi compañero de turno? Raymond estaba apoyado contra el mostrador, con los brazos cruzados y la misma expresión cautelosa que la noche anterior en el rostro. Gemí por dentro, pero forcé una sonrisa mientras me acercaba. Así que, ¿vamos a trabajar juntos? Eso parece, respondió con una pequeña sonrisa tímida. Trataré de no ser un imbécil. El tono casual con que lo dijo me tomó por sorpresa, y solté una risa involuntaria. Bueno, eso sí que es un cambio. La gente crece, se encogió de hombros, con una expresión ligeramente a la defensiva. Sé que no fui precisamente amable contigo en esa época. Decir que no fue amable era quedarse corto. Había convertido mis años de secundaria en un verdadero infierno. Pero escucharlo reconocerlo, aunque fuera de forma tan ligera, despertó algo inesperado en mí. Tal vez de verdad había cambiado. Sí, bueno, no voy a contener la respiración, dije, manteniendo un tono ligero. No podía bajar la guardia. No después de todo lo que me había hecho pasar. Durante los primeros turnos, mantuvimos las cosas cordiales, pero distantes. Conversaciones triviales, como había cambiado el pueblo, amigos en común con los que ya no teníamos contacto, pero había una tensión constante entre nosotros. Como si ambos estuviéramos esperando que el otro estallara. Y entonces, durante un turno particularmente largo, ese estallido finalmente ocurrió. Era tarde. La cafetería estaba casi vacía, y lo único que me mantenía despierta eran varios tragos de espresso. Raymond y yo estábamos limpiando al final de la jornada cuando comenzó a tararear una canción que sonaba en la radio. La reconocí. Era una de mis favoritas de la secundaria, esa que solía tararear bajito entre clases, cuando pensaba que nadie me escuchaba. ¿Conoces esa canción?, pregunté, sorprendida. Él levantó la mirada, con el rostro algo reservado. Sí. La oía mucho en el colegio. Claro, solté una risa amarga. Tiene sentido, considerando lo seguido que me perseguías. Él hizo una mueca. Sam, mira, fui un imbécil en ese entonces. Lo sé. ¿Así? ¿Eso es todo? Fui un imbécil. La rabia que llevaba años reprimiendo, de repente se desbordó. Tú no solo me molestabas, Raymond. Me humillabas.
Me hacías sentir como una basura. Cada día. Durante años. Él bajó la mirada al suelo, con una expresión imposible de leer. Lo siento. De verdad lo siento. Fue extraño escucharlo decirlo así. Era algo que siempre había querido oír, pero en esa cafetería vacía y silenciosa, sonó extrañamente anticlimático. Esperé a que dijera más. A que explicara por qué había actuado así. Pero él solo siguió mirando hacia abajo, como si no pudiera enfrentarse a mí. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Y entonces, porque no sabía qué más decir, murmuré, ni siquiera sabes lo que me hiciste pasar. Sí lo sé, dijo en voz baja. Sé que no puedo cambiar lo que hice, pero he intentado ser una mejor persona desde entonces. ¿Por qué?, pregunté, con dureza. ¿Porque querías sentirte mejor contigo mismo? No. Respiró hondo y levantó la mirada, encontrando mis ojos. Porque odiaba quién era. Estaba enojado, confundido, y lo descargué contigo porque tú eras. Se detuvo. Sus mejillas se enrojecieron. Tú eras todo lo que yo pensaba que no podía ser. Fruncí el ceño, desconcertada. ¿Qué quieres decir con eso? Abrió la boca, como si fuera a responder, pero luego negó con la cabeza. Olvídalo. No importa. Quise presionarlo, insistir, pero rápidamente se puso a limpiar, dejando claro que la conversación había terminado, y aunque parte de mí quería exigir respuestas, no podía negar que otra parte se sentía satisfecha simplemente con haberlo oído admitir que se había equivocado. En las semanas siguientes, Raymond y yo nos acomodamos en una especie de tregua extraña y tentativa. No éramos exactamente amigos, pero la hostilidad entre nosotros parecía desvanecerse mientras caíamos en una rutina compartida. A veces me sorprendía con pequeños gestos. Me traía café en los turnos de la mañana o me dejaba elegir la música que poníamos. Eran cosas mínimas, pero comencé a esperar con ilusión los momentos que compartíamos. Cada vez más. Una tarde, nos asignaron limpiar el cuarto de almacenamiento de la cafetería. Hacía calor, el espacio era estrecho y, después de un rato, empecé a sentirme un poco mareada. Me recosté contra la pared, abanicándome con la mano, y Raymond me lanzó una mirada preocupada. ¿Estás bien? Sí, murmuré. Solo hace un poco de calor aquí dentro. Asintió y me ofreció su botella de agua. Dudé un momento, pero la acepté, tomé un sorbo y se la devolví. Por un instante, nuestros dedos se rozaron, y una extraña corriente eléctrica recorrió mi cuerpo. Rápidamente aparté la mano, fingiendo no notar nada. Pero vi cómo Raymond me miraba de reojo. ¿Qué te pasa últimamente?, preguntó, con una leve sonrisa burlona. Has estado actuando raro conmigo. Ay, por favor, bufé, rodando los ojos. Estás imaginando cosas. Pero la verdad era que ya no podía negarlo más. Estaba empezando a sentir algo que no quería reconocer. El mismo chico que me había atormentado durante años, ahora era distinto. Divertido. Sorprendentemente atento. Y cuando bajaba la guardia, algo encantador. Me odiaba por siquiera pensarlo, pero ahí estaba. Y mientras el verano avanzaba, mis sentimientos solo se volvían más intensos. Me debatía constantemente entre la ira hacia la persona que fue y una atracción extraña e innegable por quien parecía haberse convertido. La tensión entre nosotros siguió creciendo, hasta que una noche finalmente alcanzó su punto de quiebre. Salimos con amigos a celebrar el cumpleaños de alguien en un bar local. Raymond y yo habíamos bebido un poco más de la cuenta, y en algún momento de la noche, me encontré afuera, apoyada contra una pared, mirando las estrellas. La puerta se abrió y Raymond salió para unirse a mí. No soportaba más el ruido, dijo, apoyándose junto a mí. Sí, necesitaba un respiro. Durante unos minutos, permanecimos en silencio. Solo se escuchaba la música lejana desde adentro, y el zumbido de los autos al pasar. Entonces, de la nada, Raymond habló. Nunca dejé de pensar en ti, ¿sabes?, murmuró, con la voz apenas audible. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quieres decir? Me miró de reojo, con los ojos llenos de algo que no pude identificar del todo. En la escuela, no sabía cómo lidiar con lo que sentía. Así que te hice daño.
Antes de que pudiera responder, se inclinó hacia mí. Y me besó. Por una fracción de segundo me quedé paralizada. Luego, en contra de toda lógica en mi cabeza, le devolví el beso. La rabia, la frustración, la atracción, todo colisionó en ese instante. Y se sintió tan emocionante como desconcertante. Cuando finalmente nos separamos, me miró con una mezcla de alivio y miedo en los ojos. Yo lo observaba, con el corazón desbocado, al darme cuenta de una verdad que me asustaba más que cualquier otra cosa. Me estaba enamorando de la única persona a la que había jurado odiar. Y por aterrador que fuera, una parte de mí no quería detenerse. Ojalá pudiera decir que ese beso no cambió nada. Que podía reírme después, como si solo hubiese sido un error producto del alcohol. Pero por más que traté de convencerme, no podía sacarlo de mi cabeza. Cada vez que veía a Raymond, mi mente volvía a ese momento fuera del bar, al calor de sus labios, a la forma en que me miró, como si hubiera estado guardando ese sentimiento tanto tiempo como yo. Tal vez más. Comenzamos una relación secreta y confusa, si es que podía llamarse así. No estábamos saliendo formalmente, pero encontraba excusas para pasar más tiempo con él. Encuentros matutinos antes del trabajo. Noches en la cafetería cuando todos los demás ya se habían ido. Era emocionante. Aterrador. Mantener algo tan arriesgado solo entre nosotros resultaba agotador, y fingir frente a mis amigos que nada había cambiado, lo era aún más. Ellos ya empezaban a notar que desaparecía cada vez que Raymond estaba cerca. Una mañana quedamos para tomar café antes del turno. Raymond me esperaba apoyado en la pared, con 2 vasos en la mano y una sonrisa torcida que me hizo dar un vuelco en el estómago. Parece que no dormiste nada, bromeó, entregándome el café. No dormí, murmuré, bostezando. ¿Y por qué estamos viendo tan temprano, otra vez? Ya sabes por qué, respondió con una sonrisa pícara. Sus ojos brillaban. Luego bajó la voz, mirando a su alrededor. ¿Es esto, o seguir escondiéndonos después del trabajo? Tú decides. Puse los ojos en blanco, pero no pude evitar sonreír. Por muy complicado que fuera todo, no podía negar lo viva que me hacía sentir. Y no era solo por el secreto. Había pequeñas cosas inesperadas que empezaba a notar en él. La forma en que siempre dejaba la última porción de pizza para mí. Su tonta obsesión con las películas de terror. Su terquedad para hacer las cosas a su manera, aunque eso me sacara de quicio. Pero, por más emocionante que fuera todo, el miedo nunca desaparecía del todo. Tenía pánico de que alguien se enterara. De que mis amigos nos vieran, y toda la rabia y confusión del instituto regresara con fuerza. Y todavía quedaba esa parte de mí que se preguntaba si Raymond realmente había cambiado. O si solo me estaba preparando para volver a salir herida. Una noche de viernes, todo estalló. Estábamos con un grupo de amigos en un bar, cuando noté que una compañera de trabajo de Raymond nos observaba. Tenía una mirada curiosa, casi como si supiera algo. Entré en pánico. Inmediatamente puse algo de distancia entre Raymond y yo, pero sentí sus ojos sobre nosotros durante toda la noche. Al salir, la tensión entre él y yo era evidente. Y para cuando llegamos a mi coche, todo estalló. ¿Te da vergüenza que te vean conmigo?, preguntó Raymond, cruzándose de brazos. ¿Qué? No, respondí, poniéndome a la defensiva. Es solo que... No lo sé. No estoy lista para que todos lo sepan. ¿Por qué no? Su voz se tensó. ¿Por lo que te hice en el instituto?, aventuró. Tal vez, admití, sin querer mirarlo. Raymond, pasé años odiándote. Años. Todo esto es confuso. Y no sé si estoy lista para que todos nos vean así. Él guardó silencio por un momento. Luego dijo, ¿tú crees que esto es fácil para mí? ¿De verdad piensas que me siento orgulloso de lo que te hice? Lo miré, sorprendida al ver una vulnerabilidad cruda en sus ojos, algo que nunca había visto antes. ¿No crees que me despierto cada día deseando poder deshacer todo lo que hice?, continuó, con la voz temblorosa. Me odié por haberte hecho daño. Pero también odiaba no poder dejar de pensar en ti, incluso cuando se suponía que ya era mejor persona. ¿Entonces por qué lo hiciste?, pregunté, sintiendo una oleada de rabia.
¿Por qué me convertiste la vida en un infierno, si te importaba tanto? Él desvió la mirada, apretando la mandíbula. Porque no sabía qué más hacer. No sabía cómo lidiar con lo que sentía, así que lo descargué contigo. Y me arrepiento, todos los días. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Y dentro de mí, una mezcla de enojo y comprensión empezaba a agitarse. Quería gritarle. Quería que sintiera el dolor que me había causado. Pero al mismo tiempo, podía ver que él también estaba herido. Que había estado cargando esa culpa tanto tiempo como yo había cargado la rabia. Necesito tiempo, dije al fin, con la voz apenas audible. Solo, necesito tiempo para entender todo esto. Él asintió, bajando la cabeza. Lo entiendo. Pero cuando se alejó, no pude quitarme de encima la sensación de estar dejando escapar algo importante entre los dedos. Los días siguientes fueron un desastre emocional. No dejaba de repetir nuestra discusión en mi mente, preguntándome si había sido demasiado dura. Si tal vez, la que nos estaba frenando era yo. Hablé con mi mejor amiga, Kalin, quien me conocía lo suficiente como para ver más allá de todo. ¿Te estás enamorando de él, cierto?, preguntó, alzando una ceja. Gemí, enterrando la cara entre las manos. ¿Por qué suenas tan feliz al decirlo? Ella rió, apartándome las manos del rostro. Porque puedo ver que lo está intentando, Sam. Yo también lo odiaba tanto como tú, pero puedo notar que ahora es diferente. Tal vez ya es hora de que le des una verdadera oportunidad. Sus palabras resonaban en mi mente mientras iba camino al trabajo al día siguiente. Sabía que tenía razón. Pero ceder significaba soltar años de resentimiento y de dolor. Y eso, era más difícil de lo que había imaginado. Cuando llegué al trabajo, encontré a Raymond esperándome. Se veía vacilante, casi tímido. Algo nuevo en él. Siempre había sido seguro de sí mismo, incluso algo arrogante. Pero ahora parecía nervioso, como si no supiera cómo iba a reaccionar yo. Hola, dijo, metiendo las manos en los bolsillos. Solo quería decir que, lo siento. Por todo. No espero que me perdones. Pero quería que lo supieras. Respiré hondo, sintiendo como se aligeraba algo en mi pecho. Lo aprecio, de verdad. Él asintió, y por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Entonces, sin pensarlo, estiré la mano, y tomé la suya. Tal vez, podríamos intentar esto, dije, en un susurro. Pero, despacio. ¿Está bien? Necesito tiempo. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Suave. Genuina. Está bien. Puedo hacer eso. Las semanas que siguieron se sintieron como un nuevo comienzo. Raymond y yo empezamos a pasar más tiempo juntos. No solo en momentos robados antes y después del trabajo, sino también abiertamente. Aún no hacíamos un gran alarde de ello, pero tampoco lo ocultábamos. Podía notar que algunas personas estaban curiosas, y unos cuantos susurraban a nuestras espaldas. Pero, por primera vez, no me importaba. Una tarde, Raymond me sorprendió apareciendo en un evento local. Llegó, y me tomó de la mano. Fue un gesto pequeño, pero se sintió como una declaración. Una señal de que él también estaba listo para avanzar. La gente nos miraba, pero no me soltó. Y mientras caminábamos entre la multitud, sentí una mezcla de miedo y emoción difícil de describir. Esa misma noche, sentados en lo alto de una colina cercana, contemplando las luces del pueblo a nuestros pies, me di cuenta de algo: nunca antes me había sentido tan feliz. Raymond apretó mi mano suavemente, y yo me giré hacia él. Una calidez me recorrió por dentro, imposible de ignorar. Gracias, susurré, apoyando la cabeza en su hombro. Por darnos una oportunidad. Él me rodeó con el brazo, acercándome a su pecho. La que debería dar las gracias, soy yo, murmuró. Por dejarme intentar arreglar las cosas. A medida que los días de verano se convertían en semanas, fuimos construyendo algo nuevo. Algo que se sentía como si siempre hubiese estado allí, esperando bajo la superficie. Todavía había momentos de duda. De miedo. De pensar que tal vez, volveríamos a lastimarnos. Pero cada vez que esas dudas aparecían, Raymond estaba ahí. Listo para mostrarme que era diferente.
que era alguien en quien, sí podía confiar. Y por primera vez, me permití creerlo. Creer que, a pesar de todo, podía enamorarme de la persona que más me había hecho daño. Y que tal vez, solo tal vez, no tendría que dejarlo ir nunca.